Piantone de olivo abandonado durante varios años. Hoy con Marco Penitenti vamos a ver cómo hacer una poda de reforma. Entonces, llevar el olivo, digamos que es indomable e incontrolable a tratamientos, a la cosecha, etcétera. Una porción, digamos, a una forma que nos permite hacer un buen trabajo. Normal, ¿cierto? Sí. Correcto en el sentido de que ves que es una planta que será de más de 5 metros de altura. Abundante. Obviamente. Cuando tratas la parte de arriba con el atomizador solo llegan los vapores, así que prácticamente no tratas las aceitunas de arriba. Y es una planta que se está quedando totalmente sin hojas por debajo. Entonces hay que hacer lo que se llama poda de reforma. Hay que devolverle la forma con 3, 4 o 5 ramas principales según el tamaño, eliminando toda la parte superior. Eso se llama sombrero, es decir, un sombrero que ha nacido y se ha desarrollado y que no se ha podado en 6, 7 u 8 años. Ahora, a las provocaciones que probablemente tú que estás viendo el video me harás. O sea, es una planta tan bonita, ¿por qué debería tocarla? Sobre todo si es una planta grande, con una gran producción. ¿Estás subestimando dos cosas? Cuando Marco menciona tratamientos es porque hay un insecto llamado mosca del olivo, que es el que incluso en un año fantástico como fue el 2025 la hizo muy productiva. Hizo que prácticamente el 70% de las aceitunas en el centro y norte de Italia se pudrieran. Entonces, mantener una planta más baja nos ayuda en esto. Mantener una planta más baja nos ayuda a hacer las podas y es menos peligrosa, porque después la manejamos mejor. Considera que son plantas que pueden ser productivas, pero están completamente en alternancia de producción, así que un año producen mucho y al siguiente totalmente nada, porque no tienen la fuerza vegetativa para hacer ramas nuevas. El concepto de poda de reforma es facilitar la cosecha, los tratamientos y devolver el equilibrio a la planta. Además, considera que allá arriba es casi imposible que produzcan muchas aceitunas en un año. Aunque llegue una aceituna que viene de allá, significa que probablemente viene de varios metros de distancia. Entonces, ¿las pierdes? Con los variadores. Entonces, Marco, no perdamos más tiempo. Dime por dónde empezamos y luego entramos en acción de inmediato. Como ves, la planta tiene 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Es muy ancha. Por ahora vamos a sujetarlas todas. Hay que ir reduciendo porque mira, por ejemplo, cómo esta se sale hacia afuera. Tenemos que devolverle un sentido de verticalidad, tratando de recrear esa forma triangular de un vaso policónico. Entonces, mientras tú empiezas a hacerlo, yo explico qué es el corte de retorno. El corte de retorno es una técnica agronómica de poda, por supuesto, que se utiliza sin detener nunca nuestra savia. Entonces ahora les hago un esquema, se los pongo aquí. Es muy sencillo, no se decapita nuestro tronco, sino que siempre se deja una yema o una rama donde la savia no se detiene, sino que puede fluir. Podemos hacerlo en lo pequeño o corto, pero el corte siempre es mucho y el mismo. Ahora, particularidad. Marco fue a hacer un primer corte. Si vieron la planta, se ha descortezado ligeramente. Ahora va a hacer otro corte. Para volver a repasar el corte de manera que quede limpio, sobre todo con ramas tan gruesas, es importante hacer el doble corte. Además, si vieron, cayó una rama desde arriba, así que cuando hacemos podas tan importantes, siempre hay que usar casco. Sé que tú también tienes mi problema. En días así no sabemos cómo vestirnos. Ahora te voy a mostrar una chaqueta calefactable que de verdad es lo máximo. Pero empecemos con las mangas cortas, o sea, cómo vestirse debajo. Yo me he visto para días como hoy, que hay más o menos 2 grados, probablemente baje un poco más, probablemente suba un poquito más. Como pueden ver, está reduciendo toda nuestra cima, así que con el corte de regreso está volviendo. Miren cómo se está abriendo y sobre todo el corte de regreso me sirve para retroceder desde el centro de la planta, así que estrechando la planta pero manteniendo la salida de la savia. Probablemente esa será la primera cima que tengamos, ahora ya está empezando a tocar. Me acerco solo para mover algunas ramas para facilitar todo. Te muevo esto, dame un segundo. Obviamente, cuando se hacen intervenciones de este tipo, no siempre es posible lograr una forma perfecta e idílica. En un año, el próximo año, cuando ya ha crecido y se ha desarrollado, la vas a terminar. en vez de hacer la mega poda de la vid, donde quitamos hasta el 70% de la madera, la realizamos en 2 años. Sí,
Entonces, en este caso, ¿de quién era la planta? La podaste originalmente bien y como ves, la rama salió Limpia. limpia, muy perfecta. Esa es tu cabeza, Marco. Esa es mi cima. Está limpiando. ¿Ven toda esta parte? De manera que los rayos del sol llamen a nuevas ramas a desarrollarse en esta parte. Ahora me muevo. Un pequeño secreto. Cuando hacemos cortes grandes cerca del suelo, siempre es mejor cortar primero por debajo para evitar que se desgarre la madera. Que es lo que vimos antes. De esta manera se quita la corteza o hace otro corte. Si la miras. Ahora estamos trabajando en la segunda copa. Ya hicimos la primera. Vamos con la segunda. Se quita. Ahora Marco va a seleccionar la punta. Cuando haces estos cortes, no siempre hay una copa perfecta. Ok. ¿Ok? Como en este caso. Pero mira, aquí hay uno bonito, pero está demasiado bajo. Entonces, Marco, si cortáramos el brote allá abajo, no sé si se puede ver tomándolo desde abajo. sí, cortar aquí. Dices exacto. Entonces, Dices, ¿qué es demasiado? Uno. es demasiado en sentido absoluto. 2, he definido esto como la altura de la planta. Trato de dejarla en todas las ramas. Entonces, ¿qué me dices? Si la rama está a 4 metros, no hago otra a 3. Busco mantener uniformidad, aunque no siempre exacta. Exacto, como es una planta de copa alta, ¿ves? La copa estará a 2 metros. Es decir, con un olivo joven, esta copa estaría aquí. Tenemos 1 metro más de altura, así que esta es la altura manejable y definitiva. Estas son las copas de los años 70, porque abajo, Quizá aquí tenían viñedo, animales y huerto, entre otros. etcétera. Además, pues se nota la distancia. Por lo general, porque en ese caso todavía era agricultura de subsistencia. Sí, todo eran asociaciones. Entonces vemos que de todos modos vas avanzando mientras tanto. Miren cuánta leña ya estamos juntando, porque no es poca. Considera, Marco, que podemos decir un máximo de 40%. No, bueno, aquí estamos haciendo incluso un 50 o 60% más. Pero no más que eso. No, porque de todas formas abajo está bastante llena. Yo intencionalmente dejo todo, porque de todas formas estas son hojas que hacen fotosíntesis y entonces me sirven para producir nutrientes. Quitar el 50 o 60% es eliminar la mitad de la planta aproximadamente. Ya hicimos 2. ¿Estás yendo por la tercera? Entonces estoy yendo por la tercera. Esta pequeña noticia que realmente te va a gustar. Entonces, caso de estudio, porque yo aquí habría quitado una rama, te lo digo francamente. Entonces yo me detuve a propósito. Entonces, antes de cortar la rama, la recorto y luego, si es necesario, la corto. Porque siempre hablamos de plantas viejas. Y si notas estas zonas, mira, estas protuberancias se llaman cuerdas. Ok, aquí circula la savia, donde la... Cuerda. Aquí esta es una zona muerta donde casi no circula nada. Mira, aquí. Todas estas son cuerdas que parten de las raíces y van hacia las ramas, las van alimentando. Si yo la corto toda, la interrumpo, temo y tengo miedo de dañar la cuerda, dañar esta y debilitar esa otra rama. ¿Entendiste? Entonces, En esto, caso. primero corto y veo qué pasa y después, si es necesario, la elimino. La elimino el año siguiente. Ok, entonces veamos el corte y haz una inspección. Así que un corte que te sirve para hacer una inspección y entender cómo proceder, porque Te repito, en plantas como estas, antes de cortar, hay que ser cauteloso. hay que ser cauteloso. Entonces aquí también unas palabras. Mientras Marco corta, como pueden ver, está usando una podadora eléctrica. Por favor, mucha potencia, siempre la cadena bien afilada. Y sobre todo, nos lo permite, ya hizo la muesca. Y ahora va. Pero sí se hace el asador. Ok, entonces ahora, El próximo año aquí veremos cómo se comportan con las dos ramas. aquí entonces Porque son pocos, obviamente son un poco gemelas. se dice aún esperar. Si veo con cuál de las dos se ve mejor, pienso, esta está al límite, vamos a cortar.
pero de lo contrario es prudente. Espera, Te muestro otra cosa también Paroli, que se llama mira. Después las ideas salen. Ni siquiera lo había pensado. esperen, cuando lo corte lo verán mejor. Ok, la acaba de hacer saltar, vean lo que salió afuera. Mira esto aquí. Esta ramita, Es una buena rama. De aquí seguramente nace un chupón. Va ahí en medio y es perfecto para cubrir la ventana. ok, porque esa de abajo de la rama, que es esa de ahí, la dejas para la parte de abajo, ok. Pero esta está debajo de la inserción y así he preservado la cuerda. Porque este de aquí de todas formas va, ves que va directamente a engancharse aquí. Perfecto, pasemos a la siguiente rama. Podemos pasar a la siguiente rama. ¿Qué aroma? Siempre recomiendo dar la vuelta y ver cómo están las situaciones. Bueno, De todos modos, estamos haciendo una buena poda, si ven. De todos modos, sí se restringe bien. prefiero empezar con esta, Mate el Granjero, porque ya sé dónde cortarla, pero primero hago esto. Esta es una rama interesante porque tiene varias alturas y sobre todo ahí me parece que hace una bifurcación. Te quedas con la de la izquierda, ¿verdad? Esa de allá la quito, Quita la de la izquierda aunque no la haya visto bien, sí la quito. porque está debajo de uno y dos ramas. Quito las ramas, dos ramas. Aquí hay de verdad mucho follaje. Mira cuánta madera hay en esta planta, cuánto está doblada y cuánto hay aquí arriba. Así que también mira el diámetro aquí arriba, qué tan grande es comparado con el otro y aquí qué tan pequeño es. Detente. Aquí, disculpa, no me había dado cuenta. Marco está diciendo, miren aquí, estoy justo a contraluz. Se ve bien el diámetro aquí, pero aquí se estrecha. Entonces quiere decir que probablemente a la larga el peso irá aquí. Es una rama que podría incluso abrirse en dos. La herida llega hasta aquí, Finita y... la planta casi se fue también. Veo que sí, pero discúlpame. Entonces, ¿por qué no aligero esta parte? Esta la aligero aquí. Tú sostén esta rama abajo y yo esta. Ok, Entonces ya hacemos las podas. así la vemos y después entenderás por qué esto se quita, ¿ok? Entonces confiamos en Marco. Como pueden ver, ven lo mucho que está bajando y esa la hacemos después. Entonces están en dos lugares distintos, como decía Marco. Veamos, tenemos esta rama aquí que lo notas, este cuernito que será nuestra nueva cabeza, quizá también con la otra. Entonces la tenemos y ese de ahí lo quitas y dejas el de la derecha. Entonces dejas el de la derecha, ¿verdad? Así está bien. Ahora aquí voy a empezar. Yo estoy aquí así. ¿Ven los cortes que está haciendo ahora? ¿Quieres jalar la parte grande hacia la izquierda? Ahora sí, mira, si vienes de este lado ves bien lo desproporcionado que está y lo poco que tendría sentido. O sea, ese de ahí es un brote que salió justo, sí. Este de aquí es un brote de 10 o 12 años, prácticamente una planta. Entonces yo lo corto ahí, pero aquí estoy incómodo para cortarlo. Entonces hago dos cortes. Haces dos cortes, como dijimos tú. Uno. Y ahora lo va a volver a hacer. Mira cómo respira esta planta, Marco. Es una planta que en producción puede darnos 35. Fácilmente 35 o 40 kilogramos. Hay mucho material después, por eso los dejo, no quiero pelarla toda. Pero estos el próximo año hay que quitarlos, hay que recortarlos, ¿ok? Te limpio un momento y vemos la última rama pendiente. ¿Correcto? Exacto, Marco. ¿Tú cuánto crees que hemos quitado de leña? Más o menos en kilos. Entre ramas y hojas, 200 kilos, tranquilo. 200 kilos. Mira esa rama que cargamos entre dos. Pero oye, no tiene hojas, ¿no? 120 no.
Quizá un poco menos, pero sí, el quintal de leña. Sí, hicimos cortes así, grandes. No, mira, aprovechando que estamos hablando de los cortes de leña, ir a cortar la leña de inmediato mientras está fresca, porque el olivo, una vez que está seco, No. tiren la motosierra. Si además tenemos que triturar esta cosa, Triturarla. ese mismo día cortamos y llevamos la leña. Se limpia. Hacemos la hilera bonita, extendida horizontalmente y se tritura en 10 días. Si lo haces en mayo, esto de aquí seca todo y se vuelve acero. Mira, en mayo, después la dejas incluso hasta junio y empiezan los incendios. Entonces, bueno, vamos a ver la última rama y empiezo de nuevo con una limpieza. Va a trabajar en la cabeza, sí. Me lo propuso. Entonces no lo cortes demasiado porque de todos modos tenemos que lograr la misma altura. Así que Abro camino porque no está tan bonito. veo prácticamente el pedazo grande que es este. ¿Aquí lo cortas o no? Ahora entiendo por qué es ahí. Justo en medio, ¿no? Porque es fácil hablar. Pero ahora veo bien. ¿Ves ese guapote ahí? Comencemos aquí, ¿ok? Luego hacemos esta. Ven que empieza a respirar bien. Entonces, si quisiéramos bajar más aquí, podríamos hacer un corte de regreso y usar la cabeza allá, pero si cortáramos aquí tendríamos diferentes alturas. Entonces esa es tu altura, ¿eh? Entonces esa de ahí, Porque ves que está ese tronco ahí, la mitad está debajo de 1 metro, ahí está. Pero lo bajas. demasiado cierto. Aquí dices tú, pero lo bajamos un poco demasiado. Lo bajamos demasiado, correcto. Muy H. Ah, así que sostienes esa rama, ¿eh? Vamos a ver si puedo, sí. Bajo esfuerzo. No, más que nada era bonito, grande, porque había hecho un regreso. Sí, no. Aquí llegamos. Entonces vamos a ver arriba. Prácticamente tengo las cabezas justo apuntando para allá. Después todo esto lo eliminamos. Ah. Ok. De todos modos, dejas un poco de brotes dorsales para no quitar demasiado. También se puede subir y vaciar el árbol. Pero quitamos. Ya quitamos bastante. Es cierto, sí. Sí, ya quitamos bastante. Entonces esa planta ya es aceptable para el primer año. Diría que lo logramos. Sí, no hace falta más que quitar algunos brotes en medio. Pero casi podemos aceptar el hecho. Entonces sí, vemos que ya ha sido bien podada. Ahora quizá nos movemos allá y mostramos probablemente dentro de 2 años cómo se vuelve esa planta, por qué fue rebajada. ¿Ven esta planta? No, así también respondemos a la producción que debe ser gigantesca. ¿Cómo ven? Esta planta seguro que este año todavía tendrá que ser tocada, tendrá que ser podada. Aún no ha sido podada, pero es una planta que, a diferencia de esa de allá que tiene toda hiedra, que es el arbolote un poco descuidado, que ha crecido mucho, ¿eh? Es una planta bien cuidada y que también da una buena producción. Sí. Esta era una planta gigante, ya fue rebajada por lo menos 2,5 metros. Esta es después, pero justo este año, en febrero, y creció todo esto. Entonces, esta de aquí fue reformada en febrero, ¿sí? Yo la reformé en febrero, eso entendí. La podaste aquí. Este año límpiala bien y vuelve a podarla, casi como el modelo de Puglia. ¿Este sí va? Sí, hay que limpiarla, hay que quitarle todavía algo. Ahí arriba. La parte de arriba ya solo hay que darle un poco de forma, tal vez arreglar las puntas, pero sí. Después considera que estos ya son como troncos. Son plantas grandes, casi centenarias. Sí, muchas, con ramas muy anchas. Podarlas y reformarlas de manera drástica ni siquiera tendría sentido, porque esta planta fácilmente produce 60-70 kilos de aceituna. Son plantas y aquí está la respuesta. ¿Por qué volver a trabajar un olivar manualmente?
Porque si se maneja con sabiduría, si se hace bien, son plantas que pueden producir de manera constante. Claro, Si te fijas, las hojas se ven más verdes y la planta es más clara. que está realmente bien, sí. La ves realmente frondosa, pero el año pasado era una planta apagada como la que acabamos de cortar. Entonces espero que hayas visto cómo se hace una poda de reforma. Hemos explicado por qué se hace una poda de reforma. La última cosa, Cicatrización obligatoria en esas ramas indica que en cortes mayores a 5 centímetros debemos usar cicatrizante. Sí. sí, bueno, ahí los aplicamos abundantemente. Hola, entonces vamos a poner Vinavil mezclado con cobre. Sí, exacto. Correcto, exacto. Y Lo vamos a untar. brochazo sobre el corte. También aquí, digámoslo siempre, porque están. Marco es un agrónomo, además de manejar casi 15,000 olivos. Entonces, o sea, no es precisamente el último que llegó. Muchos dicen que no hay que hacerlo porque puede quedarse dentro la Vinavil. Después de algún hongo está el Porque desinfecta. el cobre desinfecta, se aplica con brocha y luego se corta. La planta cicatriza. Pero mientras tanto es una protección contra la entrada en esa zona de bacterias y de todos los agentes que puedan estar presentes. Espero que el video haya sido claro. Abajo en la descripción hay más videos que hicimos con Marco. Entonces, un corte, digamos, más amateur para quienes están empezando con la poda del olivo, donde explicamos un poco las bases, y otro corte, en cambio, para quienes ya son expertos. Además, hacemos un enfoque realmente interesante sobre la cima, así que mostramos dedicándonos bien cómo seleccionar la cima. Esta es una poda de reforma. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Adiós. Adiós.